Mayo terminó y estamos oficialmente a mitad de año. Para arrancar junio te compartimos nuestra selección de títulos que estrenan este mes en orden cronológico. No son tantos como el mes pasado, pero vale la pena estar pendiente a ellos. Empezamos con el que más estamos esperando. El próximo martes sale a la venta Conarium. Este nos llega de parte de los turcos de Zoetrope Interactive, quienes hasta ahora tienen en su currículum la saga de Darkness Within. Este juego es un survival horror situado en una expedición a la Antártica. El mismo está levemente inspirado en la novela En las montañas de la locura del autor americano H.P. Lovecraft. El 3 se estrena Mystic Melee, un platformer que mezcla el uso de precisión física y la magia. Piensen en una especie de Mega Man con influencias de Sonic. Sus desarrolladores prometen una campaña con más de 50 niveles y adicional modos de multijugador. Nex Machina Death Machine es la más reciente creación de House Marque. En este dual stick shooter que rinde homenaje a los juegos de arcade de los 80, la raza humana enfrenta una rebelión de las máquinas quienes buscan erradicarlos. Será tu misión salvarla. Disponible el 20 de junio. Benim adım Erhan. Bugün tam 36 yaşına girdim. El 28 tenemos otro juego desde Turquía. Old Mustache Gameworks presenta su primer título independiente, Number 70 Eye of Basir. Este es un juego de horror y aventura en primera persona. Eren y Aras vivieron su infancia en la casa de su abuela, en donde han sido testigos de actividad paranormal. Luego de la muerte de la misma y 20 años más tarde, Eren desaparece. Su hermano regresará a aquella vieja casa número 70 a resolver un misterio y encontrar a su hermano. Y cerrando junio estrena Aerea, un RPG de acción situado en un mundo musical llamado Aesir. Explorarás esta isla flotante que ha sido dividida en varias piezas. Para ello tomarás control de los 4 aprendices musicales del gran maestro Guido. Tu misión es encontrar y regresar a su lugar de origen los 9 instrumentos primordiales y así regresar el balance al mundo. Estos son algunos de los lanzamientos del mes de junio que llamaron nuestra atención. Te compartimos enlaces a los juegos y redes de sus desarrolladores en la descripción. La próxima semana estaremos desde Los Ángeles en la previa al E3 2017. Síguenos en Twitter en Cantera Games por si tienes preguntas acerca del evento. Nos despedimos, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.